días a todos. Que el Señor los bendiga. Contentos de poder disfrutar de este domingo nuevamente. Feliz de ver a Salvatore. Siempre trae una sonrisa, aún habiendo aterrizado hace una hora, hora y cuarto. Así que ahí está, contento, muy contento. Tu esposa más contenta todavía. Alfonso, bienvenido. Alegro de verle nuevamente. Un gusto tenerle. A todos los que nos visitáis, Esther, bienvenida. A todos, que el Señor os bendiga. Quiero añadir a los anuncios un par de detalles técnicos. Hemos hablado de que este fin de semana empieza el retiro, pero es importante que todo el mundo sepa que el retiro comienza a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 se puede ir llegando, se puede ir haciendo la habitación, se puede ir poniendo las cosas de la maleta en nuestra habitación y la primera reunión será a las 7, ¿vale? A partir de las 4 nos iremos acoplando, podremos disfrutar del sitio, de alguna merienda, de algún café y a las 7 tendremos nuestra primera reunión. Es importante que sepáis esto para que no digáis, pues el viernes llego a la hora que sea. No, no, a partir de las 4 de la tarde ya podemos estar por allí y disfrutar de nuestro retiro. Y después, el jueves, hemos hablado que tenemos el culto de oración a las 7. El culto de oración está siendo de muchísima bendición. Hay un grupo muy bueno que asiste, que disfruta. Y sé que hay un grupo muy bueno que no puede asistir, pero le encantaría hacerlo. Aquí hay una línea muy fina en mi corazón de si hacer esto o no hacerlo. Pero vamos a probar. El próximo jueves vamos a intentar hacer una conexión por Zoom. Enviaremos un enlace, como hemos hecho anteriormente, a los grupos y a aquellos que no puedan asistir. Los que no puedan y quieran, se conectan. Los que puedan asistir, tienen que asistir. Tengo que reconocer que hay una pequeña ventaja a la hora de estar unidos, cercanos. Hay una bendición ahí el poder estar juntos, carne con carne, que podamos vernos, que podamos disfrutar de la compañía de los hermanos. Así que yo os animo a los que podáis estar el jueves que estéis, pero los que queréis estar y no podéis, vamos a enviar un enlace y vamos a ver cómo funciona eso, de combinar una cosa con la otra. Si vemos que es un desastre, que espero que no, pues lo dejaríamos como está en asistencia presencial. Por último, yo quiero, porque sé que son hermanos que nos apoyan en oración, nos siguen y son parte, aunque estén lejos de esta congregación, quiero mandar un abrazo muy cariñoso de parte mía y de toda esta iglesia a la familia de Jenny en Uruguay. Esta semana su prima Liz, por la que llevamos muchos años orando, ha fallecido. Se ha ido con el Señor. Como a mí me gusta decir, el Señor no podía resistirlo más y se la ha llevado. Quería tenerla a su lado. Así que para nosotros ha sido una noticia muy triste y también lo ha sido para Jenny, para Aldo y para toda su familia en Uruguay. Ha sido un golpe duro, porque ha sido una enfermedad que se ha llevado poco a poco y ha sido de verdad muy complicada. Pero sobre todas las cosas ha sido para la gloria del Señor. Todo, desde su enfermedad hasta su muerte, el Señor ha sido glorificado. Así que le mandamos un saludo a Alejandro. El mismo día que ella falleció, su sobrino, que también padece cáncer, fue operado, Benjamín. Le trasplantaron un hueso en la pierna. Y va muy bien. Gloria a Dios. Se une ahí, ¿verdad? Una que marcha y otro que parece que puede seguir viviendo. Ese es nuestro Señor. Él es el que soberanamente decide todas las cosas. Así que a nuestros hermanos de Uruguay, nuestro cariño, nuestro más sincero pésame por esta pérdida y estamos orando por ellos, por supuesto que lo hacemos. Es bueno, hermanos, que vengamos a los cultos de oración porque nos informamos de estas cosas y podemos estar mucho más unidos y disfrutar también de la bendición que el Señor trae cuando nos juntamos para orar. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Esto es la opinión de la escritora rusa Lyudmila Ulitskaya. Ella ve capaz a Putin de pulsar el botón nuclear. Esta no es una simple escritora, esta es una voz autorizada dentro del país de Rusia
y ella misma ha dicho esta semana que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Hermanos, lamentablemente la guerra ha sido y es parte de nuestra historia. Una parte fea, una parte triste, pero es algo que nos ha acompañado. Lamentablemente, lo de Ucrania y Rusia no es el único conflicto que existe en nuestro mundo, no es la única guerra. Han habido y hay guerras de todo tipo y en todo tiempo. Guerras familiares, guerras imperiales, guerras civiles, guerras navales, guerras mundiales, guerra fría, guerra santa, guerra cibernética, guerra psicológica, guerra de la información, guerra política, incluso guerra justa. Y en medio de todas estas, en medio de todas las guerras que han habido, que hay, que seguramente nos acompañarán, y digo con tristeza esto, en medio de todas estas guerras, los cristianos, los creyentes, lidiamos con una guerra feroz, una batalla feroz. La batalla por excelencia del creyente es la guerra por el devocional. La guerra por el devocional. Hermanos, ese es el tema que hoy nos ocupa, el devocional. Hoy hablamos de ese tiempo a solas con nuestro Señor, de eso que nos cuesta tanto. Diría yo que es el talón de Aquiles de los creyentes, el devocional. En mi experiencia como creyente, en mis años como cristiano y como pastor de una iglesia me he dado cuenta que el devocional es la gran batalla que lidia el creyente todos los días. Hoy vamos a hablar de la importancia del devocional y cómo motivarnos a poder tener ese tiempo especial con Dios. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para que nuestro tiempo devocional con el Señor esté presente? No sea tal guerra, no sea tal batalla. Siempre lo será. Siempre va a ser un conflicto, pero necesitamos vencer, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que este es el tema que nos ocupa y para inspirarnos, qué mejor que el Salmo número 1. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por el libro de los Salmos y busquéis el número 1, el archiconocido, popular Salmo 1. Dice así el Salmo número 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy probablemente no tenías que abrir tu Biblia para recitar este salmo de memoria. Retumba en nuestros corazones, al igual que en nuestras mentes. Pero quisiera Dios hoy que este salmo no solo esté grabado aquí, sino que se lleve a la práctica. Y por eso vamos a meditar en él en esta mañana, pero antes vamos a pedir que el Señor nos dirija. Vamos a orar para que Él nos bendiga. Señor, muchas gracias te damos por un domingo más poder estar juntos ante tu presencia, ante el Rey. Nosotros, Señor, queremos alabarte porque tú estás en el trono, porque aún nadie te ha podido quitar de ahí ni nadie lo hará. Tú sigues sentado y siempre lo estarás. Tú dominas, tú reinas, tú gobiernas, tú eres supremo, altísimo, y nosotros venimos a adorarte. Señor, esta devoción que hoy te entregamos nos gustaría tenerla todos los días, no solo los domingos, sino personalmente todos los días. Y por eso queremos hoy meditar en la importancia de tener este tiempo devocional contigo. Ayúdanos, Señor, dirígenos en este estudio. Padre, que tus palabras lleguen a nuestro corazón. Interven con poder. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, se sospecha, y creo certeramente, que este Salmo número 1 fue escrito por el rey David.
colocado divinamente por el Espíritu Santo en el primer lugar, el número 1 de los salmos. ¿Por qué? Pues hermanos, porque resume perfectamente la idea general del libro completo. El Salmo 1 resume perfectamente para todos nosotros en qué consiste el Salterio, en qué consiste todo el libro de los Salmos. La persona que viva en obediencia, sumisión y adoración a Dios en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, será una persona feliz. De eso van los salmos. Todos los salmos van de esa realidad, de la persona que viva en adoración, en sumisión, en obediencia al Señor, en cualquier circunstancia de su vida, cuando le va bien o cuando le va mal, será una persona feliz. Y en este salmo concretamente se nos da un consejo, pues es un salmo de sabiduría. Se nos da el mejor de los consejos. Fijaos, este salmo número 1 presenta dos opciones. Presenta dos posibilidades delante de todos los hombres. Esas mismas de las que luego habló Jesús en los evangelios. El camino ancho y el camino estrecho. La puerta angosta y esa puerta que es ancha. Las dos alternativas que se leen también en el libro de Proverbios, capítulo 9, donde la señora sabiduría, amable, amorosa y generosamente, invita a todos de esta forma. Qué precioso es como la sabiduría, de manera amorosa y generosa, invita a todo el que quiera, en el Proverbios 9, versículo 5, de esta forma: venid, comed de mi pan y bebed de mi vino que he mezclado. Dejad vuestras ingenuidades y viviréis. Andad por el camino de la inteligencia. Esa es la invitación de la señora sabiduría. Venid a mí y viviréis. En cambio, en ese mismo capítulo 9 de Proverbios, la mujer necia, con artimañas de engaño, versículo 16, dice a cualquier ingenuo: ven acá. Las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Pero ellos no saben que allí están los muertos. Esos son los dos caminos que se ven en el libro de Proverbios capítulo 9. Uno el que lanza la sabiduría, otro el que lanza la necedad. En definitiva, este Salmo número 1 presenta delante del individuo dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y ya con su primera palabra, en el versículo 1, con su primera palabra lo deja todo claro. Dice: bienaventurado, bendecido, feliz. En este caso más concretamente es la segunda: feliz, muy feliz, felicísimo, extremadamente feliz, contentísimo. Es la misma expresión que usó la reina de Saba al poder ser testigo de cómo Dios había bendecido al rey Salomón principalmente con gran sabiduría para poder manejar todo y manejar a todos. La reina de Saba oye de la popularidad de Salomón, oye de la fama de Salomón y con sus propios ojos quiere verlo. Se acerca y ¿qué expresa cuando lo ve? ¿Qué dice esta reina cuando llega al reinado de Salomón y ve todo lo que ha acontecido? Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6, la reina de Saba dice lo siguiente: es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados, muy felices tus hombres. Felicísimos, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová, tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel. Pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Esta mujer, esta reina le dice a Salomón: Salomón, me da envidia la vida que tienes. ¿Qué vida tan buena tienes, Salomón? Vaya vida, debes ser muy feliz, Salomón. Debes estar felicísimo. Hermanos, el que elige el camino de la vida será feliz. Vivirá de lujo. Sí,
aunque tenga problemas. Sí, aunque tenga pobreza. Sí, aunque tenga miseria. Aunque pase por pruebas, pero vivirá feliz. El que vive junto a Dios, el que elige el camino de Dios, vivirá feliz. Por lo tanto, la primera palabra del Salmo ya pone delante de nosotros una preciosa promesa. Una promesa maravillosa. ¡Qué vida tan satisfactoria! ¡Qué vida tan buena vive aquel que qué! Pues aquel varón, pone el ejemplo de un varón, al igual que Jesús utilizó el ejemplo de mujeres para contar sus historias. Por ejemplo, la mujer que perdió la moneda, en Lucas capítulo 15. Aquí el salmista elige el ejemplo del varón, podría haber dicho mujer, lo que no puede decir son personas, porque está hablando de algo individual, pues la fe es individual, y por eso dice, qué vida tan satisfactoria, qué vida tan feliz, qué vida tan buena vive aquel varón que no anda, que no está, que no se sienta con malas compañías. Bueno, en realidad lo que está diciendo con malas compañías es solo un reflejo de dónde está su corazón. Está diciendo que qué feliz es la persona que no anda, que no está, que no se sienta, que no expone su vida a lo malo, que no entrega su vida a lo malo, que no entrega su vida a aquello que es perverso, aquello que es contrario a Dios. Qué feliz es la persona que no elige ese camino. Como hemos dicho, hermanos, existe una lucha tremenda por el control de nuestra vida. No sé si sois conscientes, pero todos los días, a cada segundo, hay una lucha en nuestro interior para ver quién se sienta en el trono. Para ver quién se sienta en el trono de nuestro corazón. Una guerra que el salmista, como hemos leído, reconoce que comienza aquí. Una guerra que comienza en la mente, en el consejo, en el pensamiento, en la cabeza. ¿Cómo empieza? Pues empieza esta persona, este individuo, este hombre, en el ejemplo del salmista, podía ser una mujer también, empieza observando la vida sin Dios. Empieza a mirar la vida sin Dios. Empieza a mirar el camino ancho y ver cómo todos van ahí, aparentemente en comodidad. Empieza a ver los placeres terrenales y ya el corazón empieza a desearlos. Aquí empezamos a pensarlo. Aquí empezamos a meditarlo. Y ya el corazón empieza a desearlos. De eso rápidamente se pasa a la acción. A repetir esos patrones de comportamiento, a hacer lo que ellos hacen, a practicar ese estilo de vida contrario a Dios y sin darse uno cuenta, acabas sentado, acoplado a esa vida, acoplado al estilo de vida que voluntariamente yerra el blanco. Eso es lo que significa pecar, errar en el blanco, no dar en la diana, acoplado a ese estilo de vida que no quiere cumplir voluntariamente los requisitos de Dios, que desobedece voluntariamente a Dios y lo que Dios dice en su palabra, acoplado a ese estilo de vida de los que son arrogantes. Eso es lo que quiere decir la palabra escarnecedor. Son personas que no se les puede decir nada. Una vez que ya se han sentado, una vez que ya están acoplados, no se les puede decir nada. Empezó aquí, se practicó y al final ahí es donde vive, sentado, acoplado en ese estilo de vida. Y sucede principalmente, hermanos, porque son personas devotas a sí mismas. Por eso ocurre este proceso. Por eso ocurre lo que dice el versículo 1, porque son personas devotas a sí mismas. Se entregan a aquello que los alimenta. Se dan a aquellos que les produce un placer. Y quiero decir algo. Todos, absolutamente todos los seres humanos, dedicamos nuestra atención y tiempo especial a alguien. Todos los seres humanos somos devotos. Todos. No hay nadie que no sea devoto. No hay nadie que no se entregue a alguien. Todos somos devotos. La devoción es algo que está en el ser humano. La devoción es algo que está en todos nosotros. Hemos sido creados para rendir pleitesía. Hemos sido creados para rendir devoción. Todos nosotros nos entregamos a algo o a alguien. Fijaos, si yo fuera supersticioso, que no lo soy, no creo en la suerte, yo creo en Dios,
Nunca he creído en la suerte. Pero si yo fuera supersticioso, diría que el lunes pasado se alinearon los planetas. Esta es la frase que dicen muchos supersticiosos, ¿verdad? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Se han debido unir y alinear todos los planetas. Pues el lunes pasado, si yo fuera supersticioso, diría que la suerte estuvo echada. ¿Por qué? Porque me ocurrieron 3 cosas muy llamativas a la vez. Me ocurrieron 3 cosas que nunca suceden por separado, pero me ocurrieron esa mañana a la vez, una detrás de otra, pum, pum, pum. Y yo decía, Señor, el lunes, déjame un día para descansar. Pues así, una detrás de otra, pum, 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 pum. La primera, me fui a hacer deporte. Solo. Yo agarrándome de barras. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ahí en la playa, agarrado de barras, colgado. No me pidáis que suba, yo solamente me colgaba. El que me viese diría, ¿este qué está haciendo? Es un colgado, por eso se dice que somos colgados, por eso, que estamos así. Me fui a hacer deporte. Segundo, después de hacer deporte, esta para mí es la más chocante, después de hacer deporte anduve por la orilla del mar descalzo hasta mi casa. Y algunos diréis, wow, pero qué placentero es eso, volver después de hacer deporte ahí por el mar. No para mí. No toco la arena del mar, vaya. No toco la arena de la playa ni en verano. Yo soy de los que después de ese caminito que hay de madera o de cemento, pongo toallas hasta llegar al sitio donde me siento. Yo tocar la arena, pues ese día me dio por pasear por la orilla. ¡Oh, qué maravilla! Después de hacer un poco de deporte, volver a casa andando por la orilla. Y lo tercero, hermanos, es que mientras paseaba por la orilla, mientras volvía a casa, observé cuánta devoción existe en nuestro pueblo. ¿Cuánta gente devota existe en el mundo? Devoción desde a la Virgen y los santos, en la propia playa, hasta lo más raro, lo que no podáis ni siquiera imaginar. Algunos eran claramente devotos a la naturaleza. Se estaban entregando a la naturaleza en esa mañana. Se estaban alimentando del sol. Porque esas prácticas que yo veía y que observaba, dije, tienen que pertenecer a algo. Pues sí, se estaban alimentando algunos de ellos del sol. En un artículo de Alejandra Abad, en la web Alma, Corazón y Vida, esta escribe que mirar al sol es una técnica que se denomina sun gazing, como observar, contemplar el sol, y que cada vez gana más adeptos. Es convertir la energía solar en energía vital. El sun gazing, dice este artículo, es una relación íntima con uno mismo que se parece mucho a la meditación. Es un ejercicio interno que ayuda, entre otras cosas, a mejorar las relaciones familiares, laborales, cura enfermedades, recarga las pilas y llena de energía. Yo lo llamaba ponerse moreno, pero ellos lo llaman de otra forma. La última vez que yo me quemé, estaba irascible, nadie me soportaba en casa, tenía un mal humor tremendo, me dolía la espalda, no podía descansar, estaba de todo menos a gusto. Y parece que esta es una técnica muy popular de abrazar al sol. Esta es una práctica, siguiendo en la investigación, que puede llevar a otra mucho más peligrosa. Fijaos cómo todo comienza con algo que parece muy sencillo. Pues esta práctica lleva a otra muy peligrosa. En un artículo de Laura Beck, en la revista Hola, esta mujer habla acerca de esta práctica que sigue al sun gazing. Se llama respiracionismo. Es una práctica que está en auge. Es vivir alimentándose solamente de la energía que contiene el aire y el sol. Ellos no harían negocio conmigo, seguro. Pero ellos dicen que se puede uno alimentar simplemente del sol y del aire. Gracias a Dios, la propia ciencia rechaza esta práctica por completo. Ya nosotros desde aquí lo denunciamos, pero la propia ciencia lo denuncia. Dice que es un método peligroso
que no tiene ningún respaldo científico. Es una técnica peligrosa que tiene consecuencias mortales. No es meditar o hacer ayuno intermitente. Se trata de dejar los alimentos por completo y ningún cuerpo humano resistiría sin comer. Otros hermanos se alimentan solo del presente. Lo llaman hoy día mindfulness, o lo que nosotros hemos traducido atención plena. ¿Qué es esto? Pues es estar constantemente pensando en el presente. Solo pensando en el presente, olvidarte del pasado y no dedicarle tiempo a pensar en el futuro. Dice la Sociedad Mindfulness y Salud, si lo que hoy estoy experimentando me gusta, quiero que continúe. O si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es lo que la práctica mindfulness permite. Pensar solo en el ahora, en el momento, con lo importante que es para nosotros el pasado, hermanos. Con lo importante que es para nosotros la esperanza futura que tenemos en Cristo. Luego están los que se alimentan del pensamiento de otros iguales, pensamientos filosóficos. O peor aún, los que se alimentan de pensamientos e ideas de líderes sectarios que llevan a la muerte, como lamentablemente ya ha ocurrido en algunos casos. Por eso, hermanos, podemos decir que todos buscamos llenar nuestro interior con algo. Todas las personas. Si no es lo anterior, son los likes, la aprobación, es llenarnos de aceptación, llenarnos de orgullo, llenarnos de atención, llenarnos de buen rollo. Todos buscamos llenar nuestro interior con algo, porque todos somos devotos. Todos nos dedicamos a algo o a alguien. Incluso hay los que deciden no llenarse en absoluto. Aquellos que dicen, voy a vaciar mi mente, voy a vaciar todo lo que pienso y todo lo que tengo. Aún así ellos se están alimentando de algo. Y a todos te los encuentras bien temprano por la playa. Ahí están. Todos están intentando alimentarse cada día porque han entendido que es eso lo que necesitan. Han entendido que es eso lo que les beneficia. Todos están haciendo su devocional personal. Todos. Y aunque muchas de estas prácticas puedan parecer sanas, muchas de estas prácticas puedan sonar divertidas, puedan sonar efectivas, no lo son. No lo son. Pues jamás podrán llenar el espacio que solo Jesús puede llenar. Jamás podrán llenar el espacio que el ser humano tiene en su interior y que necesita ser llenado. Nunca podrán satisfacer su sed. Jamás. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 13. ¡Ey, mujer, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed! Tú mañana vas a tener que venir aquí y sacar agua del pozo porque vas a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, estas prácticas y otras no satisfacen. ¿Por qué? Porque buscan en un pozo. Porque son prácticas que van al pozo, no van a Cristo. No son cosas que llegan a Cristo quien satisface por completo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo lo que Jesús ofrece llena por completo. Solo lo que Jesús ofrece satisface la vida. Solo Jesús, como dice el Salmo 107, versículo 9, calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Y de eso va el versículo 2. Precisamente de esto va el versículo 2. Esa es la condición que pone el Salmo 1, versículo 2, que debería leerse de esta forma. Pero si la ley de Jehová... Es una condición, no es un sino. En el original es una condición. Si la ley de Jehová es su delicia
Y si en su ley medita de día y de noche. O sea, si esto haces, si con la ayuda del Espíritu Santo de Dios buscas la ley de Dios, y en este caso ley no son simplemente mandamientos, sino son instrucciones. Esta palabra es Torá y significa instrucciones, o sea, las instrucciones que necesitamos para saber qué hacer y cómo hacerlo. Si la persona desea esas instrucciones, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, estará fuerte, bien fuerte, tendrá la capacidad de hacer prosperar todo lo que Dios ponga en sus manos. Así le bendecirá el Señor y así será feliz. Es como le ocurrió a Salomón. Antes de que Salomón siquiera fuese un hombre ya formado, el Señor ya había puesto sobre los hombros de Salomón una gran responsabilidad que quiso tomar su padre, David. Él dijo, yo voy a construir un templo, y el Señor le dijo, no tú. Lo siento, David, pero eso no te va a pertenecer a ti. Esa responsabilidad se la voy a dar a tu hijo, Salomón. Y dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. La responsabilidad que el Señor puso en las manos de Salomón fue prosperada. Pues así ocurrirá con la persona que busque las instrucciones de Dios. Que las instrucciones de Dios para él o para ella sean su estilo de vida, hará que todo lo que haga prospere. ¿Y qué pasa con el que no lo hace? ¿Qué pasará con el que no? Pues fijaos en el contraste, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce, esto es muy importante, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No es tanto conocer a Dios, sino ser conocido por Dios. El que tiene esa relación con el Señor, el que mantiene ese devocional diario con el Señor, es conocido por Dios. ¿Por qué? Porque se relacionan. Por eso es conocido por Dios, tan sencillo como eso. Porque la persona se presenta diariamente delante del Señor, le habla, le escucha, se relaciona con Él y es conocido por Él. Esa persona estará firme, venga lo que venga. En cambio, el que sigue a los del versículo 1, dice el texto, será como el tamo. ¿Sabéis lo que es un tamo? Aquellos que hayan ido a una era o que conozcan el trabajo de una era sabrán lo que es un tamo. Un tamo es lo que antiguamente el agricultor llevaba a una era, todo su trigo. Y cuando levantaba el trigo, al aire, cuando había viento para separar al trigo del tamo, la semilla volvía a caer. El tamo se lo llevaba el viento. Así es. El que sigue a los del versículo 1 será como un tamo. El que sigue el camino del versículo 1 será como polvo de paja, pelusa, hojarasca, cáscaras. En otras palabras, será manipulable. Le podrán llevar de acá para allá. Y lo peor de todo es que en el día del juicio, dice el versículo 5, ni podrá levantar la cabeza. Esto es muy duro, pero es así. En el día del juicio ni podrá levantar la cabeza. No se podrá mantener en pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 130, versículo 3, Señor, si miran los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar en pie? Aquellos que no hayan sido perdonados no podrán mantenerse de pie. No podrán alzar la cabeza. Hermanos, la clave de todo esto que estamos hablando está en el versículo 2. La persona, el hombre o mujer que, versículo 2, medite en la ley del Señor, quien haga de la palabra de Dios su alimento, será feliz. Será una persona feliz. Por eso el tiempo devocional es importantísimo para el creyente. El tiempo devocional es vital para nosotros los creyentes. Es absolutamente necesario.
Para poder vivir como creyentes necesitamos meditar en las Escrituras. Y mucho cuidado, esto puede sonar místico, ¿verdad? Meditar en las Escrituras. Lamentablemente suena místico porque el mundo ha confundido el término. Meditar no es vaciar la mente. Esa es una práctica pagana. Es más, como diría Phil Barr, una mente vacía no existe. Y es verdad. Nadie puede vaciar su mente por mucho que quiera. Nadie lo puede lograr. No se puede vaciar la mente. Y es más, yo diría que si existiera una mente vacía, sería una mente frágil. Una mente vacía es una mente débil. Es una mente vulnerable. Una mente lista para ser manipulada. ¿Os acordáis la historia del endemoniado que vacía su mente, que vacía su interior? Y está bien que de nuestra vida desaparezcan las cosas malas. Eso le pedimos al Señor, que nuestros pecados desaparezcan, que nos vaciemos de esas cosas. Está bien, este hombre hizo lo correcto, se vació de lo malo, pero no se llenó. Se olvidó de llenarse de aquello que podía fortalecerle. ¿Y qué ocurrió? Que cuando el demonio que tenía dentro, dice la historia, le vio, dijo, está más limpio, el lugar está perfecto. Ahora se vive ahí estupendamente y hay hueco para muchos más. Dice que llamó a otros 7 y el estado final de ese hombre fue mucho peor que el principio. Vaciar la mente es un peligro tremendo. Meditar, hermanos, es simplemente pensar en lo que Dios dice. Y qué privilegio tenemos que Dios hable. Qué privilegio tenemos de poder escuchar a Dios. Qué privilegio tenemos que al abrir la Biblia podemos oír las palabras de Dios. No estamos leyendo palabras de hombre, estamos leyendo las palabras de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Meditar, hermanos, es darle vueltas a sus palabras. Dicho de otra forma, es rumiarlas. Esta semana, investigando acerca de versículos que puedan hablar de rumiar las palabras de Dios, me encontré esta carta a los hermanos de Mondú, 122, de un clérigo llamado Guillermo de Santerri. Es un sacerdote católico, pero fijaos qué interesante lo que dice acerca de rumiar, de meditar. Dice, es preciso que cada día introduzcamos en el vientre de la memoria algo de la lectura cotidiana, algo que podamos digerir cuidadosa y fielmente. Y al evocarlo de nuevo, rumiar con más asiduidad, algo que convenga a nuestro propósito de vida, que favorezca la atención a Dios y evite que el alma se distraiga con pensamientos extraños. Rumiar no es solo comer, es saborear y volver a saborear y favorecer una mejor asimilación. Lo que se rumia, el cuerpo lo asimila más fácilmente. ¡Qué interesante! Eso debemos hacer con las Escrituras, hermanos. Meditar es dejar que el eco de las palabras de Dios vuelva a nosotros una y otra vez. Que lo que hemos leído en las Escrituras vuelva a sonar durante el día. Que lo que hemos visto en la palabra en nuestro devocional vuelva a aparecer a las 2 horas y a las 3 horas y vuelva a resonar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como cuando nuestras madres nos decían algo especial, ¿verdad? Cuando nuestras madres nos decían algo especial, algo serio, algo diferente, nosotros no parábamos de darle vueltas a la cabeza. ¿Qué habrá querido decir? ¿Y por qué me ha dicho eso? ¿Y a qué ha venido esa frase? Y otra vez, y otra vuelta, y otra vuelta. Así debe ser, hermanos. Así como nosotros debemos aproximarnos a la palabra de Dios, así debemos exponernos a la palabra de Dios, que resuene en nuestro interior. Fijaos, Jesús es el verbo. Eso dice la Escritura. Jesús es el verbo, el logos. Él es la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud. En toda su plenitud. Él la explicó y la expresó perfectamente. Por eso, ¿a quién vamos a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿Del sol? ¿Del aire?
¿Por qué vamos a dejar de alimentar nuestra mente cuando Jesús tiene palabras de vida? Por eso debemos ir a Él cada día, hermanos. Debemos acudir a Cristo cada día, leer la Biblia. El cristiano debe tener su devocional. Y ahora tú estás diciendo, sí, me estás animando, sé que lo tengo que hacer, pero ¿cómo hago para que el devocional sea un hábito? No creo que tenga la respuesta certera, lo siento. No creo que tenga la respuesta más adecuada, pero yo pienso en dos cosas. Y quizás estas dos cosas puedan ayudarnos a todos. Primero, ¿cómo hacemos del devocional un hábito? Primero, venciendo a los eternos enemigos. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a vencer a los eternos enemigos. ¿Cuáles son? El primero, el autoengaño. El autoengaño. Hermanos, no nos engañemos. Ver un vídeo en YouTube no es hacer un devocional. Orar en la comida no es hacer un devocional. Leer un texto, un versículo y salir corriendo no es hacer un devocional. Leer y orar con nuestros hijos por la noche no es hacer un devocional. No nos engañemos. Un devocional es leer las Escrituras, o sea, escuchar a Dios y orar, hablar con Dios. El segundo enemigo es el ruido. De eso los jóvenes hemos aprendido mucho este verano. Habéis visto cómo me he introducido ahí en el grupo de jóvenes, ¿eh? El ruido. Hay que quitarse de tanta pantalla, hermanos. Hay que quitarse de tanta pantalla. Y aquí me atrevo a decir algo que a lo mejor puede levantar alguna ampolla. El móvil no es una Biblia. Esto es una Biblia. Por si a alguno se le había olvidado, esto es una Biblia. Y yo entiendo que el móvil nos acompaña, ahí tenemos todo. Hay que quitarse de tanta pantalla, hermanos. Yo no estoy diciendo que sean malas, son necesarias, son buenas herramientas, pero si ya estamos expuestos demasiado a ellas, como para también hacer nuestro devocional con una pantalla delante, con un libro que está ahí, digital. Hay que volver a lo sencillo. Hay que buscar el libro. El tercer enemigo que yo considero que es dañino es la culpa. Este es horrible. Este hace mucho daño. Este es el que nos hace pensar que no puedo hacer mi devocional porque soy pecador. ¿Cómo yo, con lo que estoy haciendo, me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo yo, con el estilo de vida que he llevado, con el estilo de vida que estoy teniendo, cómo voy ahora a ponerme delante del Señor? No valgo para esto. Déjame recordarte una cosa, el velo ha caído. Ahora podemos ir y presentarnos delante de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, quien intercede por nosotros, quien nos conoce perfectamente, pues Él ha vivido la vida que nosotros hemos vivido y ha sido tentado igual que nosotros hemos sido tentados y conoce perfectamente nuestras debilidades. No tengamos miedo, que la culpa no nos frene. Otro enemigo es evitar ponerse obstáculos en el camino. Este es muy popular en nuestros días. Evitemos ponernos obstáculos en el camino. Si hemos decidido tener el hábito de hacer un devocional, no pongamos un evento en el momento del devocional. No pongamos una actividad en el momento del devocional. No pongamos una actividad en el momento de la reunión. No pongamos una actividad en el momento de la oración. No nos pongamos piedras. No nos hagamos la zancadilla a nosotros mismos, hermanos. No seamos torpes. Limpiemos el camino y evitemos que esas cosas nos hagan tropezar. Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude a vencer estos y otros enemigos que podamos tener en nuestra vida. Y lo segundo es hacer el devocional. ¿Y qué es un devocional? Pues ya lo hemos dicho. El devocional se hace leyendo la Biblia y orando. Eso es un devocional. Por lo tanto, hay que buscar un buen lugar. Hay que buscar un buen sitio. Un sitio que no te distraiga. Un sitio libre de pantallas, un sitio libre de ruidos, un momento en el día que sea propicio. Mi hermano, mi hermana, esfuérzate para encontrarlo y hazlo prioritario. No una cosa más, no una tarea más, sino la tarea más importante que puedas hacer. Hay que hacer que la Biblia sea, como dice el versículo 2, nuestra delicia, hermanos. Debemos intentar que la Biblia sea nuestra delicia. Y para eso hay que probarla.
He oído muchas veces a cristianos, esta lectura, los profetas, qué duros son. Se me atraganta aquí, no puedo. Eso. Hermanos, hay que probarlo. Hay que degustar la palabra de Dios a menudo. Y entonces el sabor llega. A mí me ocurrió con las lentejas. Hoy no está el arroz y lo puedo decir. Las lentejas para mí eran lo peor del mundo. No las quería ni ver. No me las comía. Pero luego uno tiene hijos y se casa. Y la mujer tiene que cocinar mejor que la madre, por supuesto. Entonces se las come para dar ejemplo, para agradar en casa. Y conforme lo vas probando dices, oye, está buena, ¿no? Esto de un chorizo junto a estas cositas redondas flotando, pues no está tan malo, ¿no? Y si se le añade verdura, unas lentejas con verdura. Ahora las lentejas es mi plato favorito. Hasta las cocino, hasta me gusta hacerlas. ¿Por qué? Porque las he probado y las he probado. Y al principio no me gustaban, pero ahora me encantan. Cuanto más lo pruebes, más delicioso será. Hermanos, llegará el día que como el salmista podamos decir cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Llegará el día cuando uno se exponga tanto a las Escrituras que dirá, ¡wow! ¿Cómo me gusta leer esto? ¿Cómo me hace disfrutar? Es dulce. Hay que rumiar y meditar en las Escrituras. Y por supuesto, hermanos, no hay que hacer que la Biblia sea mi espejito mágico. ¡Ey, cuidado con esto, hermanos! No hagamos de la Biblia nuestro espejito mágico. Que cada vez que nos expongamos delante de la Biblia, ella nos diga lo guapo que somos, lo bien que nos va a ir. Que ella sea la que nos diga cómo y dónde debemos acudir, en qué momento debo asistir a esto y cuál será la voluntad del Señor con respecto al coche que me quiero comprar y cómo podré decidir esto que tengo. No, hermanos, no hagamos de la Biblia nuestro espejito mágico, porque la Biblia no es eso. La Biblia no es un espejito mágico. En muchas ocasiones la palabra de Dios hablará a nosotros y de nosotros. Y tendrá aplicación directa a nuestra vida. Y la leeremos y diremos, esto es para mí. Aquí el Señor me ha hablado. Pero en otras muchas no te hablará a ti, ni te hablará de ti. Hablará de Dios. Y te comentará la Biblia cómo es Dios. Y te explicará cómo es Dios y cómo es su carácter. Y tú aprenderás acerca de Dios. Y verás cómo es Dios. Y verás cómo es santo, cómo es justo, cómo es amable, cómo es amoroso. Cómo castiga el pecado. Y aprenderás de Él. No es un espejito mágico que siempre se trate acerca de nosotros. En muchas ocasiones va a hablar de Dios. Y eso es la mayor bendición que podemos tener, conocer a Dios. Y por último, hay que practicar lo que se lee. Si no es muy difícil. Hay que practicar lo que se lee, hay que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Así la palabra empezará a hacerse viva. Empezará a tomar raíz en nuestra vida. Hermanos, en esta serie del cristianismo sencillo, hemos intentado expresar que el cristianismo consta de obediencia y devoción a Jesús. Eso es el cristianismo, eso hemos querido expresar. El cristianismo sencillo es ir a la iglesia, participar del culto, de la Santa Cena, de las alabanzas, de las ofrendas, como vimos la semana pasada. El cristianismo sencillo es servir al Señor y tener también, como hemos visto hoy, un encuentro diario con Él. Tener nuestro devocional. Acercarnos a Él todos los días. Eso es el cristianismo sencillo. Lo que esté fuera de eso, yo no estoy diciendo que esté mal. Por supuesto que no. Hay otras muchas cosas que podríamos decir. Yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Lo que estoy diciendo es que si esas cosas sustituyen a esto, si esas otras cosas reemplazan a todo esto que hemos visto, no digo que esté mal, digo que está fatal. Porque eso no es la base de nuestro cristianismo. Podemos añadir a esto y podemos construir sobre esto y podemos edificar sobre esto, pero jamás podemos quitar ese fundamento. No hay otro fundamento que Jesucristo y nuestra devoción y seguimiento a Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y yo espero que con esta serie vosotros hayáis podido recordar esos fundamentos, recordar esas cosas y salir bendecidos. Y espero también que todos nosotros nos animemos con el tema del devocional. Recordad lo que dice el Salmo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Ese es el deseo que creo que todos tenemos y para ello necesitamos a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido encontrar en ella inspiración, guía, instrucción. Verdaderamente tu ley instruye nuestra vida. Tu ley es buena, tu palabra es deliciosa. Señor, no queremos creer que hay otros posibles alimentos. El alimento principal para nosotros está en la Escritura. Tú luego nos concedes otras formas de gracia a través de la Iglesia, de los hermanos, pero principalmente nos has dado la mayor bendición que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ella todos los días. Es difícil, a todos nos cuesta, es una lucha, es una batalla, y por eso te pido, Espíritu Santo, que tú nos fortalezcas y nos ayudes. Que fortalezca nuestra debilidad en este tema, Señor. Que podamos hacernos fuertes y tener este encuentro diario contigo. Queremos hacerlo para que tú seas exaltado en nuestra vida y también, Señor, para elegir el camino de la vida. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias porque hemos podido meditar en esto y pedimos que tú hagas ahora la obra que ninguno de nosotros podemos hacer. Oramos para que tú intervengas, que tú, Señor, llegues a donde nosotros no podemos llegar y transformes nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.